Hola, ¿qué tal? Te habla Juan Pablo Ramírez Galvis desde el canal de Globus Biogestión y para esta tercera sesión del curso virtual en Machine Learning con Weka te hablaré sobre los algoritmos de clasificación. Por ello voy a entrar aquí a Weka y le voy a dar clic en Explorer, que es el menú que nosotros ya vimos previamente, donde le daré aquí en Open File y buscaré el archivo con extensión .arff del tutorial anterior. Recuerda que en este caso teníamos un dataset que consistía en la determinación del impacto de una campaña de marketing de un banco, donde tenemos que la variable de respuesta Y es la solicitud o no por parte de un cliente de un producto diferente a la cuenta de ahorros o cuenta corriente. Por eso esta aparece como no y sí. Recuerda que específicamente se estaba analizando el otorgamiento de depósitos a término fijo, como sería el ahorro en un CDT, dadas todas estas condiciones. Entonces ahora lo que nosotros queremos hacer es encontrar el mejor algoritmo de clasificación para que con estos datos, que son los de entrenamiento, se obtenga para un dato predicho la clasificación más acertada. Es decir, si esa persona sí va o no va a pedir ese producto financiero. Por eso nos vamos a ir aquí al segundo menú de Classify, donde vamos a tener todos los algoritmos que utiliza Weka. Yo te los voy a explicar brevemente en este tutorial porque la idea es que se haga de manera introductoria. Ya si tienes más preguntas puedes comentarme o puedes más adelante ir viendo ya los tutoriales de profundización que voy a generar. Entonces date cuenta que por este lado básicamente tenemos Weka y tenemos los classifiers, solo clasificadores. Recuerda que la distinción o categorización más amplia dentro de lo que es Machine Learning son los de regresión, que es cuando se pretende que el output sea un valor específico, y los de clasificación, que lo que se pretende es que categorice distintas instancias. Por ejemplo, en esto es basura orgánica o inorgánica. Este correo es spam o no es spam. O también podríamos tener multiclase que, por ejemplo, dadas unas instancias, pueda clasificármelo en eh, carnívoro, herbívoro, pez o ave. No sé, por decirlo así, entonces ahí habrían 4 clases. Ahora sí te los voy a explicar. Primeros, los bayesianos. Los clasificadores bayesianos son algoritmos que funcionan con probabilidad condicional. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que B ocurra dado A? Y la idea es que ese A o ese evento disparador del B puede ser estocástico también, es decir, este puede seguir una distribución estadística. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a trabajar con incertidumbre. Básicamente todo lo bayesiano trabaja de esa manera. Entonces, los datos de entrenamiento van a servir simplemente para generar esta serie de probabilidades para que cuando haya un dato nuevo, el algoritmo automáticamente diga, dado este nuevo dato y con las probabilidades que ya tenía, entonces la probabilidad de que esto ocurra teniendo todo lo anterior es de tanto. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es una clasificación dadas las probabilidades. Acá el más conocido es el Navy Bayes, que es el Bayes ingenuo, que lo que le da ese nombre es que este clasificador asume que todas las probabilidades, las diferentes categorizaciones de una instancia son condiciones independientes, es decir, que no tiene colinealidades, lo cual en un mundo complejo no es real, pero es suficiente muchas veces para un modelo. Los segundos, funciones matemáticas. Aquí básicamente están todos los algoritmos regresivos y las redes neuronales. ¿Por qué las redes neuronales? Porque recuerda que estas tienen una función de activación. Es decir, cuando la neurona se activa, por ejemplo, dentro de ella puede tener una función sigmoidal, puede tener una función logística que va a generar una salida y va a modificar los pesos en la red neuronal. Pero básicamente estas son funciones matemáticas que sirven
para generar predicciones. Aquí, por ejemplo, date cuenta que tenemos regresión lineal, logística y tenemos, por ejemplo, el perceptrón multicapa, que ya sería una red neuronal. Todas estas que aparecen en gris son las que Weka mismo detecta que no aplican para este caso específico. Luego tenemos los algoritmos perezosos o lazy, que se denominan así porque realmente no están generando un modelo con los datos de entrenamiento. Simplemente lo que hace es que con esos datos genera unos perfiles, digamos perfil A, B, C y D, y cuando se le ingresa un nuevo dato, simplemente detecta con cuál de esos perfiles predefinidos tiene mayor similitud y lo encaja ahí. Pero entonces es un modelo que es más estático, por eso se llaman perezosos. Tenemos los algoritmos meta, que son los que sirven para juntar, para concatenar, para combinar varios de los otros algoritmos. Es como sucede con lo del pensamiento heurístico y metaheurístico. Recuerda que, por ejemplo, en un pensamiento heurístico, tú lo que haces es frente a un problema clasificar y encontrar el primer óptimo. Ya con que tengas el primer óptimo, ya te quedas con eso. En el metaheurístico lo que se hace es combinar una serie de lógicas para encontrar el óptimo global. Es decir, no me quedo con el primer óptimo, sino que sigo buscando hasta encontrar la mejor respuesta. Entonces, estos meta funcionan de esa manera, con lo cual se pueden generar mejores respuestas. Tenemos los misceláneos, que son los que no aplicarían en ninguna de las otras clasificaciones, donde tenemos el Input Mapped Classifier y el Serialized Classifier, que yo te los voy a explicar más adelante. Tenemos también los algoritmos basados en reglas. Estos vienen desde la época dorada de los sistemas expertos. Básicamente se genera una secuencia de reglas if-else, sí, entonces, pero esas reglas van a ser independientes entre sí. ¿Qué es lo que se hace entonces? Que todo el dataset de entrenamiento se pasa o se filtra por esas reglas que no son consecutivas. Nuevamente, como te lo digo, eh, una regla no depende de la otra. Lo que sí se hace es que inicialmente las reglas, las primeras que se ponen, son las generales, o sea, las que podrían aplicar más a todos los datos. Y después se va hasta lo específico, que podría detectar, por ejemplo, excepciones o valores atípicos. Acá uno que se utiliza mucho es el JRIP, que después te lo voy a seguir explicando. Finalmente, tenemos los algoritmos basados en árboles de decisión. Recuerda que los árboles de decisión son nodos que van a representar un punto de bifurcación de posibles escenarios futuros dada una decisión. Por ejemplo, estudiar con Globus Biogestión o no estudiar con Globus Biogestión. Entonces, si escoge sí, se va a bifurcar y va a decir, bueno, estudiar a través de cursos, diplomados o tutoriales online. Entonces me voy a ir por tutoriales online. Entonces de ahí se deriva otro posible futuro. Entonces la idea en el caso de los algoritmos de clasificación es que se van a tomar esas decisiones como unos nodos que van a separar las características de cada una de las instancias de ese dataset, que va a desembocar en distintas clasificaciones al final, que esas vendrían a ser las hojas, las clases al final. Entonces, este árbol básicamente lo que está haciendo es cogiendo un conjunto grande de datos y dividiéndolo en varios subconjuntos hasta que por profundidad ya todos queden clasificados. Aquí lo que más se utiliza es el Random Forest y el J48. Entonces ahora yo voy a escoger, por ejemplo, en Navy Valles. Todavía no le voy a dar esta test options, porque la idea es aquí darte una introducción de lo que sería el resumen que arroja Weka para los algoritmos, digamos, ese análisis en común, y todavía no las opciones personalizadas. Acá va a aparecer el output de referencia, es decir, la clasificación que se va a determinar, que en este caso sería Y, que acuérdate que es yes o no, que es si un usuario solicita un producto financiero específico. Le damos Start y nos va a dar lo siguiente. Esto de arriba todavía no te lo voy a explicar, simplemente te voy a mostrar el summary, donde vamos a utilizar un algoritmo de cada una de las clasificaciones a ver cuál nos da mejor. En el summary de todos los algoritmos, digamos de aquí para arriba puede cambiar el output, en cambio de aquí para abajo siempre va a ser el mismo en este programa.
Primero van a aparecer las instancias correctamente clasificadas. Entonces decimos que de 4.521 instancias se clasificaron correctamente 3.928, lo que representa el 86.88% de precisión del modelo. Que esto no es malo porque acuérdate que si nosotros tenemos un valor muy cercano a 100, podemos incurrir en sobreajuste. Ese sobreajuste quiere decir que cuando ya después del entrenamiento se le ponga un nuevo dato, podría la respuesta estar muy sesgada. Ahora aparecen las instancias incorrectamente clasificadas, donde dice que son 593 de 4.521, lo que representaría el 13,11%. Luego aparecen medidas de error. Recuerda que en todo lo que son regresiones, predicciones, proyecciones o clasificaciones, vamos a tener un margen de error. Entonces, todo esto que tenemos por acá son distintas formas de medir el margen de error. Por un lado tenemos el estadístico capa, que lo que determina es si el modelo alcanza una mayor precisión o no, que lo que sería atinarle a algo al azar. Por ejemplo, si yo tiro una moneda y yo te digo a ti, ¿en qué va a caer? ¿En cara o en sello? Pues tú sin saber vas a decir, va a caer en sello. Entonces, por condiciones del azar, yo puede que tire la moneda y caiga en sello y tú aciertes, pero eso es el azar, eso no es que tú aplicaste un algoritmo en tu mente. Entonces, el estadístico capa es un cálculo que dice que si el valor es superior a cero, el modelo genera una predicción con una certeza superior a lo netamente dado por el azar. Si da igual a cero es que el modelo es igual al azar, y si da menor a uno y hacia negativo, entonces estaríamos diciendo que el azar es más acertado que el mismo modelo, o sea que va a ser totalmente desechable. Tenemos también el mean absolute error y root mean square error, que sería el error medio absoluto y el error cuadrático medio. Estas dos son medidas de error en términos absolutos, que lo que va a mostrar es qué tanto se aleja cada dato predicho del dato real. Entonces dice que se alejan 0,16 y 0,32 respectivamente. Ahora, estos errores relativos, que sería el Relative Absolute Error y Root Relative Square Error, lo que muestra es la comparación de este modelo respecto a un modelo que siempre coincida con la media poblacional, es decir, un modelo estandarizado. O sea, se compara este modelo, que podría tener ciertas variaciones, ciertas curvas, si nosotros viéramos la tendencia en un gráfico de dispersión, respecto a uno que lo estandarice todo. Si da por debajo de 100, quiere decir que este modelo es mejor que el estandarizado. Si da por encima de 100, es que es peor. Por ejemplo, por este lado dio que es mejor y por este lado dio que es peor. Esto quiere decir que este modelo eh, no se distancia mucho del estandarizado. Ahora, vamos a ver esa exactitud detallada por clase. Entonces aquí tenemos ahora esto mismo de cuánto se clasificó correcto o incorrecto, pero ahora por clase, o sea, cuánto correcto, cuánto incorrecto por no y cuánto correcto e incorrecto por sí. Entonces aquí aparecen, por ejemplo, true positive rate, que serían los eh, verdaderos positivos, falsos positivos, la precisión, donde date cuenta que este promedio entre las dos clases de 0,878 es más o menos de donde sale por aquí este valor de acá. Entonces, la idea, pues, es que aquí se estaría segmentando. Perdón, este sería la precisión, pero aquí, por ejemplo, dice que los true positive es 86.9 y entonces sería este 86.9 de acá. La idea es que yo después te voy a ir explicando qué es el F-Measure, el MSC, el ROC Area y el PRC Area, que son áreas bajo la curva, etcétera. Eso vamos a irlo desglosando poco a poco. Y finalmente tenemos una herramienta que se utiliza mucho en Machine Learning, que es la matriz de confusión, porque esto me va a mostrar los falsos positivos y los verdaderos positivos. Entonces, acá aparece que A es no y B es sí, y aquí cómo fueron clasificados. Entonces, estamos diciendo 3.663 no fueron clasificadas correctamente. Acá en B, entonces, ahora 337 no fueron clasificados como sí, o sea, se clasificaron mal. Ahora, 256 se clasificaron
como no y tendrían que clasificarse como sí. Y 265 sí se clasificaron correctamente. Entonces, esta matriz de confusión, la diagonal, ojo, sería la que muestra los datos clasificados correctamente. Aquí aparecería pues como una diferenciación entre los incorrectos y los correctos, pero así básicamente funcionaría la matriz de confusión. Entonces, vamos a, por ejemplo, ahora darle por regresión logística, le damos Start y entonces aquí nos va a dar otros datos diferentes, pero como te indicaba, lo que sí nos va a dar igual es el summary. Entonces, por ejemplo, entre regresión logística y Navy Valles, vemos que el 90,17% de instancias correctas y la matriz de confusión parece que también da mejor. Miremos los errores. Efectivamente, mira acá lo porcentual como bajó 69,85 respecto a 79,101. O sea que estamos diciendo que la regresión, la función logística, para este caso es mejor que el Navy Valles. Ahora miremos, por ejemplo, un Lazy. Vamos a ver, esperemos a que procese. Aquí está precisamente mostrando que en el resto de la cadena hay uno en procesamiento. Nos damos cuenta, por ejemplo, que este K-Star del Lazy es mucho más lento, requiere mayor procesamiento, que esto también es importante, ¿no? Siempre que hablamos de Machine Learning, tenemos que comparar resultados de precisión respecto a tiempo de procesamiento, porque si nosotros tenemos un tiempo de procesamiento muy largo, pues no va a ser conveniente. Efectivamente se quedó iterando, ya, ahí por fin. Entonces acá nos dan, digamos, cosas diferentes, pero abajo vamos a ver el summary. 87, 83, 12, 16. Pese a que este tiene, digamos, un desempeño mejor que el modelo estandarizado, su nivel de precisión está muy cercano al Navy Valles y tiene un tiempo de procesamiento muy superior. Entonces, no vale la pena. Miremos entonces ahora, démosle por rules, que este se utiliza mucho, el JRIP. Vamos a darle Start. Acá, por ejemplo, dice que se crearon 6 reglas. Yo después te voy a ir explicando los que, el output que varía, digamos, dependiendo del algoritmo, pero miremos el summary. Cada 89 y 10, aquí da 80 y 91, 69, 85, sigue siendo mejor la función logística. Y miremos finalmente por el árbol J48 que se utiliza mucho y démosle Start. Aquí me aparece en el summary 88, 98, 11, 70, 93 de los errores porcentuales y del kappa da 0,36 respecto a 0,38. Cuestión que después de haber hecho toda la explicación, yo me quedaría aquí con la función logística para este dataset. Ese sería el algoritmo a escoger, dado el output. Si tienes más preguntas, puedes hacérmela en la caja de comentarios y aquí abajo del video que yo te contestaré pronto. Espera que en los próximos tutoriales voy a profundizar un poco más en cada uno de los tipos de clasificador utilizado en el Weka. Si no te has suscrito al canal de Globus Biogestión, hazlo en este mismo instante. Suscríbete, 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 porque voy a ir lanzando más tutoriales en ciencia, tecnología y desarrollo personal. Finalmente recuerda que Globus Biogestión son decisiones inteligentes.